escuchar. Apoyemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Decirles, yo te creo, es su derecho. Yo te creo. Bien, continuamos con más del programa y déjenme contarles que hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña. En todas partes del mundo se ha decidido darle énfasis a la necesidad de levantar la voz, de alzar la voz para defender los derechos de las niñas. En este segmento hoy vamos a hablar precisamente de la importancia de que exista este día. ¿Por qué hacer un Día Internacional de la Niña? Ya existe el Día de los Niños también, pero ¿cuál es la necesidad que existe? ¿Cuál es el vacío que existe para poder ahora implementar esta celebración en todo el mundo? Tenemos una invitada, ella es Marta María Blandón, directora de IPAS, es psicóloga también, y nos va a hablar un poco acerca de la vulnerabilidad de las niñas, no solamente en Nicaragua, sino, como decíamos, en todas partes del mundo. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias al Canal 2 por realmente llamar la atención sobre el drama que significa el abuso sexual. Venimos en el segmento de Yo te creo. IPAS es una de las organizaciones que está colaborando para visibilizar esta problemática que significa el abuso sexual a niñas y niños. Y en esta ocasión, pues, que se celebra, como bien has dicho, por primera vez en la historia del mundo, el Día Internacional de la Niña, pues creemos que es una muy buena ocasión para reflexionar del por qué es importante y por qué era necesario abrir esa oportunidad para hablar de lo que les pasa a las niñas, que en muchos casos llevan la peor parte. Podemos decir que las niñas y los niños son personas vulnerables. Son personas vulnerables por muchas razones, porque son sujetos de manipulación, de mentira, de engaño, de malos tratos, de forzarlos a hacer cosas que no quieren. Pero aunque comparten niños y niñas esa vulnerabilidad, las niñas se ven más expuestas todavía a sufrir más malos tratos, más discriminación, más violencia y más violencia sexual. Hablábamos ayer de una doble discriminación, primero por edad y luego por género. Esto también es circunstancial, es quizá por la sociedad en la que vivimos, por los patrones culturales que estamos reproduciendo. Exactamente. Es muy frecuente todavía, aunque estemos en el año 2012, encontrarte un gran sector de la población que sigue pensando igual que hace 60 años. La niña es la que tiene que hacer los deberes de la casa, la niña es que tiene que atender a los hermanitos y a las otras personas, la niña es la que tiene que ser postergada para los estudios, porque la niña debe estar preparándose para ser esposa, para ser madre, para ser ama de casa, y para eso no se necesita estudiar. Entonces, vos te das cuenta, si en una familia, por ejemplo, hay recursos económicos limitados y hay que decidir a quién mandar a la escuela, a quién mandar a bachillerarse, a quién mandar a la universidad, se priorizan todavía en este país y en muchos países del mundo al varoncito, porque se presume que cuando él crezca, él va a ser el proveedor. A pesar de que las cosas han cambiado, ya el rol de las mujeres ya no está solamente, porque no lo hemos podido compartir todavía equitativamente con los compañeros varones, pero nosotros, además de cumplir roles domésticos, de madre, también tenemos que traer sustento, también trabajamos fuera de la casa. Entonces, estos patrones se vienen estableciendo desde antes de nacer, porque ya hay expectativas, y hay mejores expectativas de tener hijos varones, porque esto te va a dar más posibilidades de reconocimiento, hasta de la continuidad de la familia, del apellido. En cambio, cuando son hijas mujeres y van a tener hijos, van a perder el apellido. Se ve como una desventaja. Entonces, la importancia de llamar la atención tanto a las instituciones del Estado, tanto a los gobiernos, tanto a la sociedad civil, a las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, de por qué es importante visibilizar esa discriminación negativa
que hay en las políticas públicas, en las normas, en las leyes, en los programas, tiene que cambiar. Porque invertir en las niñas es mucho más eficiente, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo humano que invertir en los hombres, en los niños. Creo que niñas y niños tienen derechos iguales. Sin embargo, todavía persiste una discriminación negativa contra las niñas. Y eso se va a ir, se sientan las bases desde que son chiquitas y se va consolidando a lo largo de la vida, que llegamos a la edad adulta, somos madres adolescentes, somos madres sin educación, somos mujeres que tienen que aguantar muchas veces una cantidad de situaciones extremas de malos tratos porque no encuentran otras alternativas en la sociedad. Hablemos del ámbito de la sexualidad. Aquí también la mujer presenta la mayor desventaja. Aquí se lleva una parte bien difícil y hay estadísticas que causan muchísima preocupación. Las mujeres, las niñas son por lo general las que más tienen el riesgo de sufrir abuso sexual. Y por aquí veíamos que un 85% de niñas menores de 17 años fueron las registradas entre los peritajes que realizó Medicina Legal. Sí, y eso que vale la pena decir que los datos que presenta Medicina Legal son solamente la puntita del iceberg del problema. Hay un subregistro. Porque solamente, no, ellos registran muy bien, son de las instituciones que tienen mejores registros, pero de todas las mujeres y niñas que sufren violencia, solo el 10% llega a buscar los peritajes dentro de Medicina Legal. Ahí tenemos que 1 de cada 4 personas que llegan a buscar esos peritajes son niñas por abuso sexual, para tenerlo como prueba para un juicio, son menores de 10 años. Es realmente un asunto más que alarmante, más que alarmante. Y lo estamos viendo en las estadísticas que reflejan un pedacito del problema, que no es la totalidad, pero nos da idea del drama que están viviendo las niñas en Nicaragua, de la grave necesidad que tienen de que alguien, todos, hagamos algo. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, donde se registran todos los nacidos, todos los nacimientos, solamente en las instituciones del ministerio, se registró en el año 2011 1.453 niñas que dieron a luz en los hospitales y centros de salud entre 10 y 14 años. ¿Qué estamos haciendo niñas en este madres, país? niñas adolescentes. Y bueno, pongámonos a pensar en tu hermanita, en mi sobrinita, en mi nieta. ¿Creemos ustedes que una niña de 10, 11, 12, 13, 14 años está lista para ser mamá? Y las están embarazando hombres grandes. No se están embarazando de chavalitos de 13, 14 años igual que ella. Basta ver qué edades tienen los progenitores de eso y vemos que tienen 23, 24, 17. Es decir, que estos hombres tendrían que estar procesados, porque de acuerdo a la ley, cualquiera que tiene relación con una niña menor de 14 años está cometiendo violación, el delito de violación. Y lo tipifica muy bien la ley 779 que entró en vigencia hace unos meses. Sin embargo, nos preguntamos por qué en los hospitales los doctores, las enfermeras, ¿por qué no están denunciando? Tendría que llamarnos la atención desde que tenemos en nuestra consulta a una niña de esas edades, tendríamos que indagar, independientemente que la mamá diga es de su novio, tenemos que preguntarnos realmente qué está pasando en esa familia y tendríamos que hacer una intervención. ¿Cuál es? Porque realmente es una realidad abrumante y hay una estadística grande ahí que a lo mejor decimos no podemos detenerla,
¿Cuál es la manera? ¿Cuál sería? ¿De quién sería la responsabilidad? Este Día de la Niña, ¿para qué va a servir? ¿A quién hay que apuntar o a quién hay que enviarle el mensaje, la información? Yo creo que en primer lugar al Estado, porque es responsabilidad de este Estado y de cualquier Estado del mundo garantizar la seguridad ciudadana de todos sus pobladores. Y esto incluye crear políticas que favorezcan a las personas que están más vulnerables, que en este caso decimos son los y las niñas, bueno, pero dentro de ese ley, grupo. por Esa ley carece todavía de una normativa, esa ley carece de recursos, esa ley carece de un presupuesto adecuado para capacitar, sensibilizar sobre estas cosas a todos los operadores de justicia, policiales, de salud. Y por último, yo creo que le corresponde al Estado proteger a estas niñas, definir políticas educativas de prevención desde las tempranas edades y resarcirlas del daño. Yo creo que el hecho que en este país una niña no pueda interrumpir un embarazo producto de violación es un crimen. Y es un crimen que el Estado las obligue a dar a luz. Tenemos 1.453 niñas que han dado luz a otros niños. Ni siquiera sabemos qué ha pasado con ellos. Muchos se les mueren, no saben cómo cuidarlo, las corren de sus casas. Es una verdadera tragedia. Así que yo creo que una ley que permita interrumpir esos embarazos a estas niñas víctimas de violación, por lo menos les bajaría un poco el drama de tener que cargar por toda una vida con la responsabilidad de algo que no se buscó y que no está lista para eso. Bueno, Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted le agradezco muchísimo la información. Como lo decía, realmente es una realidad sumamente abrumante y falta muchísimo por hacer, pero bueno, el primer paso es instituir días como este para que se puedan hablar de estos temas y abrirle los ojos a las personas que nos están viendo, que tienen la oportunidad de escuchar esta información que es valiosísima para poder hacer un cambio de verdad. Así que gracias y bueno, ojalá que vayamos cambiando poco a poco esta realidad un poco triste, no, muy triste más bien para tantas niñas que están en desventaja en este mundo, en este país. Así es. Gracias, gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar ahora con mucho más. Gracias por haber estado pendientes de este segmento. Todas las niñas, todos los niños quieren una... Vos podés escuchar. Apoyemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Decirles, yo te creo. Es su derecho. Yo